Regresé. Hoy vamos a hablar de una cómplice taimada. Y es que hace unos días la presidenta de Estados Unidos, mexicanos, sostuvo su postura de continuar apoyando a la decrépita y fracasada dictadura totalitaria que esclaviza a Cuba. Vivir bajo la piel de Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, debe ser difícil. La señora habita el Palacio Virreinal que construyeron los españoles, que su movimiento ideológico tanto desprecia. Ahí se mudó en 2018 el recién electo Andrés Manuel López Obrador, AMLO, así lo conocen, cuando ganó democráticamente las elecciones. Odiando a España, el señor abandonó la tradicional sede de gobierno, que se llamaba, la conocida como Los Pinos, y se mudó a Palacio Nacional. Es un gasto de dinero doble, dejó perder una sede de gobierno funcional y gastó mucho en habilitarse el palacio, al mismo tiempo que se prohibió a los mexicanos y a los turistas seguir visitando ese sitio histórico. Ojalá hubiera sido este el único despilfarro de este supuesto Mesías. Destrozó un aeropuerto de última generación para adaptar uno militar a uso civil. El primero estaba completamente financiado y podría haber sido inaugurado hace años. El segundo, construido con sobrecosto, languidece sin vuelos y operado por los militares. Y el clan de sus hijos, de los hijos de AMLO, lucraron revendiendo los materiales de construcción del aeropuerto destruido y lucraron en la construcción del aeropuerto inútil. Pero no fue tampoco el único despilfarro, sino solo el primero. Construyó también un tren inútil en medio de la selva maya. Destruyó decenas de miles de hectáreas de bosques y cientos de cenotes milenarios. Un tren en el que nadie viaja, que se descarrila regularmente y en el que el clan de sus hijos, de los hijos de AMLO, se hincharon de dinero. De paso, tirándole un cabo a sus aliados de La Habana, usaron balastro cubano para asentar las vías del tren del despilfarro. En esto de destruir la naturaleza, el viejito fue un experto. Se le antojó construir una refinería de hidrocarburos en medio de un manglar paradisiaco. Sí, lo descojonó, lo destruyó. Construyó una refinería que no refina. Y lo construyó en tiempos en que las grandes compañías energéticas venden refinerías por doquier ante los adelantos de otros tipos de energías. Y por supuesto, como todo en el mal gobierno de AMLO, la refinería de Dos Bocas costó muchas veces más de lo presupuestado. Esto por la propia ineficiencia y opacidad de su gobierno y por la fiesta de corrupción con la que sus hijos, los hijos de AMLO, se deleitaron. No los demoro más con el señor, pero antes de regresar al tema de Claudia, le quiero recordar que durante los nefastos 6 años que este tipo habitó el palacio, ese palacio destruyó el sistema de salud pública, eliminó las guarderías infantiles, confiscó y dilapidó el dinero de cientos de fideicomisos, endeudó al país como nunca antes, convirtió la educación en adoctrinamiento, empoderó los carteles del narcotráfico y no solo eso, les permitió diversificarse y extenderse. Ejecutó el mayor desfalco de la historia al patrimonio nacional con el robo e importación ilegal de combustibles y reprimió y silenció a los principales periodistas del país. Pero bueno, la lista es muy larga. Otro día seguimos con este tema, ¿verdad? Ahora a lo que vengo, al tema ideológico. AMLO es un acomplejado, un resentido, como lo es Putin o lo fueron Castro o Hitler. Pero proviene de una cepa latinoamericana que envidia y al mismo tiempo odia a Estados Unidos y al mundo libre, al mundo exitoso. Una cepa que odia la libertad, la democracia, el capitalismo y la transparencia. Esta cepa, que pensándolo bien no es solo latinoamericana, si vemos el caso actual de España, esta cepa prefiere el capitalismo de amigos, lo oscuro, lo turbio, lo antidemocrático. Por eso AMLO llenó a su país de médicos cubanos, como lo hizo Chávez y ahora lo hace Maduro. AMLO llegó a la presidencia en unas elecciones libres y desde entonces se dedicó durante 6 años no solo a desfalcar el tesoro del país, sino a destruir la democracia que llevaba 2 décadas en construcción. Y aquí entra Claudia, su pupila, su seguidora, quien a diferencia de AMLO sí tiene un basamento ideológico antidemocrático y anticapitalista. No les digo que es comunista, porque ahora decir que alguien es socialista o comunista es casi un mérito, un halago. Y la señora, al mismo tiempo que torea a Trump, cobija y esconde la corrupción de los hijos y hermanos de AMLO, la corrupción y colusión de los amigos de AMLO, muchos de los cuales integran su gobierno o integran el poder legislativo. Al mismo tiempo que hace eso y termina de desarmar la democracia mexicana, se la pasa defendiendo todo lo indefendible que existe en este continente. No le importa que la economía de México esté integrada a la de Estados Unidos y Canadá, o que en Estados Unidos viva más del 15% de la población de su país. En el país al que ella desprecia viven más de 30 millones de mexicanos, mexicanos trabajadores, que envían en remesas decenas de millones de dólares.
No, la señora, como quien dice, mordiendo la mano de quien la alimenta y la protege, actúa siempre del lado de las fuerzas oscuras del hemisferio. Manda combustibles a la dictadura militar de Barrigones que desgobierna lo que queda de Cuba. Imprime los libros de textos adoctrinadores para esa misma dictadura. Mantiene en la Ciudad de México decenas de espías rusos. Permite la importación ilegal de decenas de miles de millones de dólares en productos chinos, afectando a su propia industria. Y si a la política exterior nos vamos, no toca ni con el pétalo de una rosa la narcodictadura venezolana. Condena las acciones militares contra el narcotráfico. Permite que por su país pasen aviones llenos de guardias republicanos iraníes. Se negó a felicitar a María Corina Machado por su merecido Nobel de la Paz o a Kars por su victoria en Chile. Defiende a los golpistas, a Evo Morales, a Rafael Correa. Apoya la postura antidemocrática de la presidenta de Honduras. Invita al panzón número 1 a su palacio y tiene a México lleno de corresponsales de Rusia TV, mientras no dice ni pío sobre la invasión a Ucrania. Su jefe de gabinete, Lázaro Cárdenas Batel, es un agente de La Habana. El jefe de la bancada parlamentaria de su partido, Morena, es el jefe de un cartel llamado La Barredora. Los hijos de AMLO siguen sirviéndose con la cuchara grande y así sucesivamente. Ella habita ese palacio que le entregó su mentor, quien la sentó en la silla presidencial. Y hay que reconocer que la señora es agradecida, quizás demasiado agradecida. Incluso ya habla y gesticula como AMLO. Y tengo la impresión que no solo lo imita, sino que lo obedece. Lo obedece y le teme. Quizás también lo quiere, no lo sé. Es un títere, pero maligno. Como les digo, debe ser muy difícil vivir bajo la piel de Claudia Sheinbaum. Yo me sentiría sucio, muy sucio. Pobre México, justo cuando iba rumbo al éxito, les volvió la oscuridad. Me voy, pero puede que regrese. Nos vemos el miércoles.